Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. El Ministerio Cristo María abre una vez más su corazón para compartir sobre todo este texto, este tema que es el origen de todo, el Padre Eterno. De nuestro folleto número 312 del Credo, el tema el Padre. Le pedimos a ese Dios creador, papá, Abba, que nos regale su presencia precisamente, que nos permita sentirnos hijitos, que nos dé la gracia de sentirnos hermanitos también, sabiendo que una de las grandes tareas de Jesucristo fue precisamente sentirse hijo del Padre. Padre eterno, también nosotros te lo suplicamos. Danos esa gracia. Queremos sentirnos hijos y hermanos. Te lo pedimos en el nombre precisamente de Jesucristo el Señor, con la fuerza del Espíritu Santo que estamos a punto de celebrar en Pentecostés, pero también con aquella que es tu hija especial, la siempre Virgen María, San José y todos los ángeles y los santos. Bendito Dios, regálanos tu presencia, tu gracia, tu amor de Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartimos esta reflexión con la comunidad San Nicolás de Flue, para todo El Salvador y para el mundo entero. Hablar del Padre es una de las cosas más impresionantes. Si conocemos un poco a Jesús, que todo está centrado en Él, pero aún así no lo conocemos del todo, el Evangelio de ahora hablaba de eso. En verdad creen en mí. El Evangelio de ahora me llamó la atención eso. Capítulo 16 de San Juan. Nosotros creemos en ti, en verdad creen en mí. Porque él sabía que no, ¿verdad? Él sabía que no, que al ratito lo iban a abandonar, ¿no? Si aún los apóstoles fallaron en su conocimiento de Jesucristo, teniendo 3 años de vida con Él, más o menos. Pensemos cómo está nuestra relación con el Padre si lo conocemos muy poco de una manera directa. Lo conocemos a través de Jesucristo. Y el gran problema es que Él es el origen. Él es la razón de toda la existencia. Tenemos que profundizar lo más que podamos, precisamente, porque no podemos, como decía Santa Teresa de Calcuta, servir a quien no se ama y no se ama a quien no se conoce. Por lo tanto, el Padre tiene que ser más conocido para ser más amado. Uno de los puntos claves es relacionarnos el Padre con Jesucristo. Por medio de Jesús se reveló Dios como Padre de un Hijo único. Jesús hace comprender que Dios es su Padre en un sentido único, por su manera de distinguir mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Eso lo va a marcar a lo largo de todos los evangelios con la intención de que nosotros lleguemos a esa unión lo más cercana posible con Jesús para estar con el Padre. De entrada hace esa diferencia, mi Padre y vuestro Padre. Claramente hay un origen que nunca alcanzaremos nosotros. Él es Dios. Pero nos está invitando a una cercanía. En esa cercanía, nosotros vamos a avanzar grandemente. Vamos a encontrarnos en las cartas de San Pablo, sobre todo en la primera de Corintios 15, cuando dice que Jesús al final de todo entregará todo al Padre para que el Padre sea todo en nosotros. O sea, el sueño del Padre eterno es que nosotros estemos con Él y Él con nosotros. El sueño, la grandeza de un cristiano tiene que ser llegar a la unión íntima con el Padre, porque eso es lo que se plantea en el texto. Compartíamos un poquito Santa Faustina, por ejemplo, dice en su libro, llegó un momento en que llegué a la unión con la Santísima Trinidad, con el Padre,
que me sentí corresponsable del mundo entero. Sentí que todo me pertenecía, así dice el libro. Sentí que todo me pertenecía y que yo era responsable de todo lo que pasaba en el mundo. Impresionante. Ese ejemplo de Santa Faustina nos tiene que servir a todos, porque es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Tenemos que estar pendientes, interesados del mundo entero, pero tengo que tener los sentimientos del Padre, los pensamientos del Padre. Para eso fuimos creados, para llegar a esa unión íntima, que era el plan original con Adán y Eva. Y se perdió porque aquella metieron la patita, ¿verdad? Pero Jesús viene a rehacer ese Edén original para lograr la unión con la Santísima Trinidad. Veamos un poco el texto, libro del Deuteronomio 32:6. Deuteronomio 32:6. Así pagan a Yahvé, pueblo insensato y necio. ¿No es Él tu Padre, el que te creó, el que te hizo y te fundó? Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. ¿De qué nos habla ese texto un poquito duro, un poquito raro? ¿Quién habla aquí? ¿Qué es el libro del Deuteronomio? Tenemos que ambientarlo para entenderlo. Recordemos Deuteronomio, o segundo nombre, o segunda ley, que fue escrito precisamente cuando se pensó que se habían perdido los textos originales y lo escriben de memoria. Qué fantástica esa cabezota, ¿verdad? Lo escribieron de memoria. Y la gran sorpresa, cuando terminan de escribir esto y descubren los originales, que eran poquísimas las diferencias. Poquísimas las diferencias entre el texto del Deuteronomio y los originales. Uno dice, qué fantástica esa memoria. No tenían celular, no tenían computadora, pero tenían una cabezota que sí la utilizaba. Entonces nosotros tenemos que revisar qué es lo que realmente está pasando con nosotros. Eso era muy bueno, utilizar la cabeza, el cerebro, la memoria, pero no basta, porque el texto les habla con bastante claridad. Dice, así pagan a Yahvé, pueblo insensato y necio. Fijémonos un detalle. Esto está al final, está en el 32, son 34 capítulos, pero está al final de toda la historia, de toda la gran revelación. Ha pasado toda la revelación y el pueblo se volvió insensato y necio. Por eso Moisés, al despedirse, aquí se está despidiendo Moisés, así pagan a Yahvé, pueblo insensato y necio. Y Moisés no está insultando por ganas de molestar. Moisés quería mucho a su pueblo. Pero una cosa es que amemos y otra cosa es que seamos alcahuetes. Son dos cosas opuestas. Aquí le está llamando la atención porque los ama y porque quiere sacarlos de su insensatez. Necio. Qué rebelde ese pueblo. Mire, ese pueblo era bien difícil. Ese pueblo no le gustaba hacer el examen de conciencia, no le gustaba hacer los exámenes bíblicos. Ese pueblo, mire, no le gustaba hacer la vigilia. Ese pueblo, ¿qué pretexto ponía ese pueblo? Necio el pueblo. ¿Cuántas veces le fallaron? ¿Qué aguante de Dios con ese pueblo? Necio porque terco, rebelde. Y una gran declaración, ¿no es Él tu Padre? Interesa cómo lo expresa Moisés. No es Él tu Padre, como que fuera una persona, pero está hablando a todo el pueblo. Recordamos en el libro de los Números, era 1 millón de personas los que salieron de Egipto. Tu padre de ese 1 millón de personas. El que te creó. Se lo tiene que recordar porque se nos olvida. El que te hizo y el que te fundó. Te creó, te hizo. Porque lo va a decir el libro de Jeremías. ¿Quiénes éramos nosotros? Hablando del pueblo de Israel. Éramos nada. Éramos pueblecito chiquitín. Había otros pueblos más grandes. ¿Y cómo estaba? Dice, te vio a la orilla del camino, estabas tirada, no eras nadie, nadie te quería, nadie te hacía caso.
Y Él tuvo el corazón para recogerte, hablando del pueblo de Israel. No solo te creó, también te hizo, te formó y te fundó como pueblo. Pero el pueblo, los profetas van a tronar porque dice, pero ¿por qué te vas detrás de otros amantes? Pero esta historia, cuando leemos la Biblia, vemos que eso que pasó hace miles de años, sigue pasando ahora y peor. Pero al estudiar la Biblia tenemos que ver qué pasó, por qué este pueblo se rebeló y qué consecuencias tuvo para ese pueblo. La destrucción. Pues ahora también con el agravante de que nosotros sí conocemos mucho más a Dios. Tenemos un montón de textos, tenemos el conocimiento de Jesús, el Espíritu Santo. Ellos no tenían todo eso. Si hablamos del Deuteronomio, en la lejanía, estamos hablando de Moisés 1250 años antes de Jesús. Y por lo tanto no había conocimiento profundo. Ahora la culpa, si pusieran a juzgar al pueblo de Israel y al pueblo de este tiempo, nosotros seríamos súper culpables. Porque aquellos no conocieron, no vieron. Parecería que los problemas son casi idénticos. Sí, pero el agravante es que ellos no conocían y nosotros sí. Y aquí podríamos profundizar, lo han dicho en uno de los mensajes, tenemos que salir a las calles a enseñar porque hay un montón de gente que está esperando este conocimiento. Este conocimiento no solamente es para nosotros, es para ese montón de gente que no conoce. Y si nosotros no damos a conocer esto, nos van a pedir una cuenta enorme porque aquellos se van a perder y la cuenta va a ser nuestra. Entonces, estamos en una época de conocimiento, pero no es aislado, único, personal, es general. No es Él tu Padre. En primer lugar, escogió a Israel como modelo de hijo, pero no es el único hijo. Hijos somos todos. Ahora nos lo dice a nosotros, Él es tu Padre, es el que te creó. Recuerdo una anécdota, estábamos en un retiro y había una señora mayor, creo que unos 60 y pico de años, 70, y estaba la hija cuarentona. Estábamos hablando un tema parecido. De pronto le digo, hermana, por ejemplo, su hija no es su hija. ¿Y de quién es? Me dijo. Es del Padre Eterno. Ah, no, eso sí es cierto. Ya dije, voy a entrar en problemas. Pero es verdad, todos somos del Padre. Cuando se creó Cristo María, hace 18 años, está escrito en el documento Raíces. Yo les pido a sus padres que me devuelvan lo que es mío. Ustedes son míos. Yo los he creado. Yo solo los presté a sus padres por un tiempito. Ahora recojo palabras textuales, recojo lo que es mío. Ellos van a tratar de venirlos a sacar del pelo, resistan. Porque si ustedes resisten, van a ser una bendición para ellos. Se fueron todos. La bendición para los otros se perdió. Porque se nos olvida que todos somos hijos del Padre. Y que tenemos que dar una cuenta al Padre. Todos. Aquí todos estamos en préstamos unos con otros, los papás, los esposos, etc. No somos dueños de nada, nada. Él es el dueño de todo. Él es tu Padre, el que te creó. Los salmos van a desarrollar mucho esta idea. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. San Pablo lo va a desarrollar en la carta a los Efesios. El que te creó antes de que el mundo existiera. Es impresionante eso. Te hizo. Y al decir te hizo, yo no sé si el pueblo de Israel tendría claro eso. Te hizo con tanta ternura. Porque los profetas van a decir, te tejió en el vientre materno, te tejió, o sea, te tejió con una ternura de mamá. Cuando dice te hizo, no te hizo a la carrera, a la pasarraya, a ver qué salía. Te hizo con tanta ternura. El libro de la sabiduría dice, si no te hubiera amado, no te hubiera creado. Imagínese si una mamá amorosa, cómo está esperando su bebecito. Piense el Dios eterno que no hay comparación en ternura. ¿Con qué ternura nos habrá creado a cada uno? ¿Cuánto le duele entonces que uno de nosotros se pierda? Jesús dice en las horas de la pasión, por uno solo, yo volvería a dar mi vida en la cruz. Por uno, valemos tanto.
Qué pena, recuerdo en este momento un hecho doloroso. Se sentó aquí una joven, 29 años. Le digo, ¿por qué se quiere suicidar? La chica le costaba expresarse, estaba muy traumada. Al final me dice, es que mis papás me dijeron que yo no era digna, estaba en un grupo juvenil de parroquia y me dijeron que yo no era digna de estar en un grupo juvenil, que no era digna de acercarme a Dios. Entonces me mato. Qué terrible eso, ¿verdad? Los papás empujando a eso. Y le tuve que explicar, dignos no somos, pero Él nos dignificó. En la cruz Él nos ha dignificado a todos. Nos ha hecho corredentores, corresponsables. San Pablo dice, somos corredentores, coherederos, dice Pablo. Somos coherederos de la gloria. Claro que antes éramos nada, pero con Jesús somos coherederos. Qué pena que unos papás empujen a su pobre hija, o a su hijo, a suicidarse. Le bajen tanto la autoestima. El otro extremo es levantarle demasiado la autoestima. Que los chicos quieran matarse. Y son casos bien difíciles. Él te hizo con amor, te hizo para amar. San Agustín de Hipona dice, si no nos hubieras amado, no nos hubieras creado. Me hiciste por amor, dice, y para amar. Y te fundó, te estableció, no te tiró a la calle, en el aire, te fundó en un lugar definido. Te dio reglas, te dio las normas necesarias para que tú caminaras. O sea, todo lo hizo Él. Cuando recordamos aquella parábola del viñador, está la viña, no da fruto, y dice Jesús, Señor, déjala un año más, le voy a echar agüita, le voy a poner un cerquito, la voy a tratar con abono un año más. Si no da fruto, entonces la cortás. ¿Con qué ternura nos ha trabajado? ¿Con qué ternura nos sigue esperando el Padre? Se nos olvida. ¿Quién es el que nos ha creado? Y sobre todo estos textos son muy necesarios trabajarlos en estos días, porque el mundo está caminando al revés. El enemigo está diciéndonos, saliste de la nada. Dios no existe. Y nos están trabajando, nos están bombardeando. ¿Cuánta gente de la nuestra se ha ido dudando inclusive de la existencia de Dios? O como dijo un profesor de teología, cuando vienen a la universidad les enseñamos una Biblia tan radical que los terminamos sacando de aquí ateos. No puede ser. Y mencionaban hasta nombres concretos de personas de aquí de Santa Tecla. No puede ser. Si vamos a una universidad que nos quiten la pequeña fe que tenemos, o vamos a un grupo, a una parroquia, un ministerio, y nos quitan la poca fe que tenemos, pensemos que mal andamos. Esto es fundamental. Dinorita se tiene que sentir hija del Padre. Recuerdo una anécdota, sucedió en Inglaterra. La reina le dice a la doncella, respéteme que yo soy hija del rey de Inglaterra. Y la chica despacio le dice, y usted también respéteme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy hija del rey de reyes. Pues, y es verdad, y es verdad. Santa Isabel de Hungría se casó a los 14 años, etcétera, la chica joven, las costumbres de aquel tiempo, y se está arreglando para el momento de la boda. La reina madre le regaló una corona, imagínate, corona de diamante y toda la cosa, ¿ver? Y pues se la tiene que poner. Y le dice la doncella, ¿verdad que usted está bien enamorada del que va a ser su esposo? Sí, le dice, estoy bien enamorada. Pero reacciona ella misma y dice, pero imagínate una cosa, si estoy tan enamorada del que va a ser mi esposo, ¿cómo no voy a amar muchísimo más? Y voy a estar mucho más enamorada del que ha creado a mi esposo. Santa Isabel de Hungría, ¿verdad? Entonces, claramente, qué bueno no perder la mirada de Dios. Con qué facilidad. El libro, la oración de Esther tiene ese detalle. Al final dice eso. A mí no me interesa, mi encumbramiento no ha sido la gran cosa. Mi encumbramiento es estar contigo. Me encanta ese detalle. No tuvo tu sierva instante de alegría desde su encumbramiento hasta el día de hoy, sino solo en ti, Padre eterno. La gloria nuestra debe ser amar al Padre. La gloria del Padre es que nosotros lo amemos, que demos mucho fruto. Así dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15.
La gloria del Padre es que demos mucho fruto. Para eso fuimos creados. Pero tenemos que permanecer unidos a Jesús. Y es el Padre el que se encarga de que demos ese fruto. Jesús es bien claro a lo largo de los evangelios. Mi Padre y yo. Mi Padre es mayor que yo. Yo le obedezco todo. Él me ama porque yo siempre le obedezco. Pues eso es lo que ahora se nos plantea también con relación al texto. Esa obediencia radical, ese amor a Jesús. Si amamos a Jesús, el Padre nos ama porque el Padre está en Jesús. Pero qué pena para el pueblo. No es Él tu Padre el que te creó, el que te hizo y te fundó. Se nos olvidó todo. Bueno, nosotros tenemos un problema. Nos vamos al norte, los que se van al norte, y se les olvida sus raíces guanacas. Dicen que vino un chico, ¿verdad? De allá, regresó un día de esto, regresó, ¿verdad? Así con el pecho peludo, así, ¿verdad? Ya caminando así, porque hasta el caminadito cambia, ¿verdad? Así, era tamaño chicote de oro, así, plantoso el bicho, ¿verdad? Y llega allá por el campo, allá por Hilo Vasco, se fue por ahí por Sensunte, ¿verdad? Y vio una olla con frijoles y le dice, ok, madre, ¿y estas cosas que estás cocinando, ¿y esto qué es, madre? Bicho bayunco, son frijoles con los que vos te has criado, bicho. Ya, se le olvidaron los frijoles, se le olvidaron los frijoles. Mire, ese es el problema, se nos olvidan los frijoles, se nos olvida las cosas nuestras, la comida típica nuestra, qué rico eso. Y sobre todo se nos olvida el Padre. Pueblos como el nuestro no tienen memoria histórica. Se nos olvida rápido todo lo que Dios ha hecho. Habría que recordar todos los días las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y que las ha hecho por puritito amor. Recordar es volver a vivir, recordar, volver a dar el corazón. Hay que recordarnos estas ideas, no porque no las conozcamos, es porque se nos van muriendo si no las conocemos. Los matrimonios truenan porque no se vuelven a enamorar cada día. Ya te dije que te quería hace 30 años cuando nos casamos, ¿cuál es tu problema, hombre? ¿Crees que todos los días te lo estés repitiendo? Qué hombres más secos, ¿verdad? Al ratito terminan destruidos. Eso pasa con todo tipo de relación, pero sobre todo con Dios. Veamos otro texto que nos va a iluminar un poquito. El libro del Éxodo. Éxodo 4:22. Y dirás al faraón, así dice Yahvé, mi hijo primogénito es Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí encontramos una designación clarísima. Recordemos una cosa. ¿Cómo se dio la idea de la paternidad de Dios? ¿Cómo se reveló? Con Jesucristo. Nos enseñó el Padre nuestro. Getsemaní, Marcos 14, 36, 37. Abba. Nos declaró su ternura para con el Padre. Decía un sacerdote, que Dios lo bendiga, el Padre Aldazábal, liturgista español, nunca seremos auténticamente cristianos hasta que no nos sintamos hijos del Padre, como se sentía Jesucristo. Qué tremenda, nunca me olvidé esa frase, la escuché hace varios años. Nunca seremos auténticamente cristianos hasta que no nos sintamos hijos del Padre, como se sentía Jesús. Pregúntele a toda la gente si en verdad ha sentido esa ternura de Jesús para con el Padre eterno. Y Jesús es Dios, el Padre es Dios, pero una ternura profunda, respeto. No es una melosidad, un sentimentalismo, no, es una obediencia. El que me ama, guarda mi palabra. No es un sentimiento, no es una obediencia. Entonces tenemos que pensar en eso. Se va revelando poco a poco. El pueblo de Israel no conocía esa idea. O tenían ideas equivocadas. Por ejemplo, para los pueblos paganos, el rey era Dios. Menos para el pueblo de Israel. No, momento, el rey no es Dios. El rey es un súbdito, un subalterno. Y también nosotros. Porque cada presidente, cada ministro, cada alcalde se cree Dios. No, somos simples servidores. Poco a poco se va dando la revelación de la paternidad. Cuando llega Moisés y le dice, deja salir a mi pueblo. ¿Y quién lo dice? Yahvé lo dice. ¿Y quién es Yahvé? Claro, el faraón no conocía a Dios. Pero ¿quién es Yahvé y el pueblo de Israel? ¿Por qué? Dirás al faraón, así dice Yahvé,
¿Saben una cosa hermosa? Moisés nunca agregaba ni le quitaba nada a los textos. Un profeta, un cristiano auténtico es radical en la lectura, en el cumplimiento de la palabra. Todos los profetas son bien radicales, así cabalito, al centavo. Dicen exactamente, nosotros malinterpretamos los textos. Mire, yo creo que lo que me dijeron fue, ya estuve, chambre, murmuración. Yo así entendí, yo así oí, chambre. El profeta tiene esa gracia, repetir literalmente lo que le dijeron, porque no es suyo el mensaje, no lo puede quitar, no lo puede manipular. Mi hijo primogénito, ¿por qué dice primogénito? ¿Por qué dirá mi hijo primogénito? ¿Qué significa primogénito? Primero. A Jesús van a decir, es el primogénito. Jesucristo es el primogénito. No es lo mismo decir, es el primero, no es lo primero. Primogénito no es primero. Porque si hay primero, hay segundo, tercero, cuarto, quinto. Primogénito es un título de dignidad, aunque no haya segundo, tercero, cuarto, quinto. Cuando uno estudia la Biblia, es primogénito porque le toca todo el honor, independientemente si hay o no hay otro. No indica que hay sucesión. Primogénito está preparando esta palabra para la venida de Jesús. Si yo no sé explicar ese detalle, voy a decir que María tuvo más hijos. Dice primogénito. Cuando se habla de Jesús, del niño Jesús, es primogénito. Lucas 2, es primogénito. Por lo tanto, es un título. No quiere decir que después hubo segundo, tercero, cuarto. Eso no es orden, es un título. El orden sería el primero, el segundo, ese sería un orden. Él fue el primer hijo. Hubo el segundo, tercero. Pero cuando Jesús dice primogénito, mi hijo primogénito, está preparando la venida del Señor. Es Israel. Claramente Israel fue tomado como modelo. Eso es lo que le costó entender al pueblo. Pensó que eran únicos. No, tú no eres único. Eres un pueblo modelo, como Dios poco a poco se va a manifestar en todo el universo. Va a trabajar contigo. Tú tienes que servir de modelo para todos los pueblos, en el amor, en la respuesta a Dios. ¿Cómo está nuestra respuesta? ¿Cómo está nuestro modelo con respecto a los demás hermanos? ¿Ven ellos claramente que amamos al Padre, que le obedecemos al Padre? Porque para eso estamos aquí. Por eso yo te digo, deja salir a mi hijo para que me dé culto. Dos palabras hermosas. Deja salir. El Hijo de Dios, Padre, no puede ser esclavo de nada. Y la razón más importante es darle culto a ese Dios Padre. San Pablo va a completar esta idea hermosa del culto. Entréguense ustedes mismos. Los exhorto, dice Romanos 12:1. Los exhorto. En el nombre de Dios, ofrézcanse ustedes mismos en santidad como hostias vivas. Ese es el culto agradable a Dios. Entonces tenemos que completar. No es cualquier culto, cualquier ceremonia, cualquier asamblea, vamos a hacer una procesión. Mire, el culto es que tú te entregues a Dios en santidad. Deja salir a mi hijo para que me dé culto. Si te niegas a salir, yo daré muerte a tu hijo primogénito. Hoy acabamos de ver un mensaje un poquito fuerte. Oren mucho por los sacerdotes para que abran las puertas. Si no, la Trinidad tendrá que salir de las iglesias. Un mensaje bien fuerte, puede ser hasta conflictivo. De hecho, muchos no creen en la divina misericordia, muchos no creen en el Espíritu Santo que celebramos el domingo, etc. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dudado ya de tantas cosas de las verdades de Dios? Deja salir a mi hijo. No quiere gente esclava de ninguna cosa, de ningún vicio, de ninguna mujer. Tenemos que ser libres. Jesús le dice a Santa Faustina, cuando tú miras a una persona, me estás haciendo un grave daño. Quiero que tengas toda tu mirada puesta en mí. Qué tremendo eso, porque quiero hacer maravillas contigo. Cuando usted anda mariposeando, viendo este bicho, viendo aquel, Jesús se queda, qué lástima, yo quería hacer maravillas con esta cipote y no se puede. ¿Por qué anda detrás del bicho, detrás de la bicha, detrás del perrito, detrás del perico, detrás del carrito? Dios lo va a decir más claro.
amar a Dios con todo el corazón, lo voy a decir en el 20, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo tu ser. Para de ahí amar a todas las criaturas. Pero nosotros empezamos amando a las criaturas, un ojito para allá, otro ojito para acá, no funciona. Deja salir a mi hijo, deja salir todo lo que lo esclaviza. Por eso en un cristianismo auténtico no pueden haber adicciones. Es que soy adicto a... Pero te lo vas a quitar, hijo. Vamos a luchar porque te quites eso. No puedes ser adicto a nada ni a nadie, porque es una maldición ser adicto a la persona. Jeremías 17:5, maldito el que confía en la carne, el que hace de un hombre o una mujer su Dios, maldito. Deja salir a mi hijo para que me dé culto. La razón es, ¿cómo logro mantenerme fuera de la esclavitud? Dándole culto a Dios. Cuando rompo con el pecado, me tengo que unir a Él, porque si me quedé en el aire va a venir el otro. Rompo con el pecado, me uno a Él y la hice. Pero ese culto tiene que tener características bien exactas. Tiene que ser entrega personal, tiene que ser en santidad de vida, para que realmente le agrade a Dios. Esa es una relación que tenemos que establecer con el Padre. Él no quiere que seamos esclavos de nadie, esclavos solamente de Él. María Santísima lo entendió muy bien. He aquí la esclava del Señor. No dijo la esclava de José, no, la esclava del Señor. Y Jesús mismo va a decir, Marcos 10:45, no he venido para servirme, sino para servirles y ser esclavo de ustedes y hasta dar la vida por ustedes. Jesús lo explica muy bien. El esclavo no tiene adicciones, no tiene patrones. El esclavo se entrega totalmente, no tiene derechos, no está reclamando nada porque no tiene ningún derecho. Se ha hecho esclavo de Dios y se ha entregado totalmente a Dios. Eso es lo que Dios esperaría de nosotros ahora. Cuando Jesús termina su pasión, ¿cómo termina? En un acto súper generoso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo más valioso que tiene Jesús, su espíritu, lo entrega al Padre. Confía plenamente en el Padre. Dicen los estudiosos, se entregó como con los ojos cerrados. Se entregó. Aquí voy, Padre. Soy todo tuyo. Pues eso espera también, claro, y entrega un espíritu súper santo, por decirlo de alguna manera, purificado en toda la pasión. Le entrega el espíritu. Sabe que en él está totalmente bien. Sabe que en él hay total confianza. Esto tenemos que pensarlo nosotros, ¿a quién nos entregamos? A una cuenta bancaria, a un bicho, a una bicha, ya estuvo, ya perdimos. Dios quiere que crezcamos de una manera increíble y estamos agarrados a un bicho, una bicha, ya estuvo. Esto que estamos compartiendo solamente es una pequeña introducción del credo. Recordemos que son 12 partes. La primera parte, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y de tierra. Punto, lo resumió todo. Dios Padre, no solo es Dios, no solo es todopoderoso, es papá. Lo pone inmediatamente, Dios papá. No es un Dios gobernante, policía, un Dios tirano, cruel, como eran los dioses griegos, los dioses egipcios, los dioses romanos, que maltrataban a las criaturas, eran inventos de ellos. No, el Dios revelado único es papá. Y lo más cercano a ese Dios papá es la mujer. ¿Cuántas veces quise cobijarlos como una gallina? No dice como un gallo, no, como una gallina. Si el corazón de la madre truena, el mío nunca tronará. Para indicar humanamente hablando, lo más tierno que podemos encontrar en la vida es el amor de una madre. Pero el amor de una madre puede fallar, de hecho falla. El amor a Dios nunca va a fallar. Esto tendría que ser nuestra gran seguridad. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es súper fiel. Nunca falla. ¿Por qué tronamos? ¿Por qué las personas se matan, se suicidan, etcétera, se van al norte, etcétera? Porque nunca encontraron el amor del Padre. Y el amor del Padre está aquí. Y el amor del Padre quiere hacer maravillas aquí. Él te creó aquí. Quiere hacer maravillas. Decía el texto anterior, yo te voy a poner en tu lugar salvadoreño. ¿Es aquí? No es el polo norte ni el polo sur, es aquí.
Si te hubiera querido que fueras alasqueño, de allá de Alaska, esquimal, anduvieras un montón de cosas peludas, guardándose del hielo y toda la cosa, pues hubieras nacido allá. Un salvadoreño se va al Polo Norte y se tiembla del frío, no soporta, porque no fuimos creados para aquello. Cada uno fue creado para un clima exacto donde Él nos quiere, en su enorme sabiduría de Padre. Veamos otro texto que nos va a iluminar un poquito. Libro segundo de Samuel. Segunda de Samuel 7:14. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Palabra de Dios. ¿Qué podemos entender de ese texto? Acaba de hablar de la ternura, del culto, de la liberación, y ahora nos sale con otra idea. ¿Quién está hablando aquí? ¿A quién le habla? ¿Por qué le dice esto? Es la profecía de Natán. Dios a través del profeta, Dios Padre a través del profeta, le habla al rey David, ya preparando la sucesión. Está hablando precisamente del sucesor. Todos nos tenemos que morir, tiene que venir alguien, el relevo. Qué bueno, el ministerio está teniendo una reestructuración. Qué bueno que vengan los jóvenes, los nuevos, porque los mayores ya vamos para afuera. Tenemos que hacerle el espacio. Antes tenemos que dejar bien preparado, ordenadito todo, como lo hace el Señor. Yo seré en futuro para él padre, porque el chico todavía no es rey. Y él será para mí hijo, será. Yo lo voy a entronizar como hijo. Pero un buen papá, si hace mal, lo castigaré con vara de hombre. Eran las costumbres de aquel tiempo, para que se entendiera. Tráeme la varita, vamos a darle a esto un par de reglazos. ¿Ver? Ahí está una maestra, ¿verdad? Que no sé si pegaba con reglas, no sé, era una maestra. No, ¿verdad? Ya estaba prohibida esa cosa, ¿verdad? Mire, si hace mal, pero una cosa, si hace mal lo castigaré, no lo alcahuetearé. Que es lo que hacemos la gran mayoría. Ay, de galo, está chiquito y solo 25 años tiene. Que me traiga todos los nietos, a mí me encantan los nietos. Que... No, hombre, eso no. Todavía le tienen que arreglar el cuarto a la niña de 33 años, no, hombre. No, hombre, que cocine, que lave, que planche, ya está señorita, ya. Desde los 5 años hay que ponerla ahí, hay que ponerle un banquito y que aprenda a cocinar. Y es bueno. Si hace mal, lo castigaré con golpes de hombre, pero no apartaré de él mi amor. Tenemos que aprender a castigar como castiga Dios. Aparece la palabra correcta, castigaré. Dios no castiga, aquí se aparece la palabra castigo. Mira, aquí está. Lo castigaré, dice, con vara de hombre. Pero no apartaré de él mi amor. Dios nunca, ese es el gran problema de Dios. Este es un problema enorme. Nunca puedo dejar, ¿por qué? Porque Dios es eterno, Dios es fiel, te creó por amor, no te puede dejar de amar. ¿Cuál es el gran problema de que nos vayamos al infierno? Que nos sigue amando. Eso es una cosa que nos cuesta entender. ¿Cómo Él nos puede seguir amando? Estamos en el infierno. Porque nos creó por amor y el amor es eterno. Y es un por eso el enemigo trata de hacer tanto daño, porque sabe lo que le duele a Dios. Que nos vayamos al infierno. Nos sigue amando. Con amor eterno te he amado, lo repite una y otra vez. No apartaré de Él mi amor. Va a seguir amando. Un sacerdote, si falla, puede dejar de dar misa, pero nunca deja de ser cura. Si se va al infierno, seguirá siendo cura en el infierno. Un bautizado se cambió de religión, renegó de Dios, nunca deja de ser bautizado. Con amor eterno. No apartaré de él mi amor. Aquí pone un ejemplo, como la parte de Saúl fue el primer rey, a quien quité delante de mí. Aquí hay que entender cómo es que no deja de amar y sí quitó al rey Saúl. El rey Saúl se apartó de Dios, entonces Dios lo aparta de él.
Pero indudablemente, ¿cómo Jesús menciona el dolor que le causó la pérdida de Judas? Y llora, Jesús llora en el momento en que está limpiándole los piecitos a Judas, porque no lo quiere perder. Y le dice, desde hace un año supe que me estabas traicionando, pero yo te amo. Y en el último momento, en el momento final, cuando le da el beso, lo abraza. Y se lo pega al corazón para que sienta el corazón de Jesús, cómo lo ama. No quiso. Jesús nunca te esclaviza, lo dejó partir. Pero con gran dolor. No hay ninguna gracia para Jesús que uno de nosotros se pierda. No queremos seguir con Él, permite que nos vayamos. Saúl no quiso hacer las cosas, no quiso obedecer. Ustedes conocen esa historia. Estaba prohibido tomar algo del botín del enemigo, porque todo eso estaba contaminado. Era dicho con toda claridad. Cuando regresa en un momento, después de una batalla, venía con un montón de animales, un montón de ropa fina, y dice, ¿para dónde vas con todo eso? Profeta Samuel. Le dice, voy a dar un culto a Dios. ¿Y eso dónde es? De los que perdieron la batalla, que no te ha dicho Dios que no lo hagas. Pero si es para Dios, Él dijo que no. Le interesa más la obediencia que el sacrificio. En este momento, perdiste el reino. Qué duro eso. En este momento, Dios acaba de decir que se va a buscar uno que obedezca. Era el más grande de Israel. El más grande le llegaba al hombro, le sacaba una cabeza. Era un gigante. Sí, pero fue rebelde. Era el rey. Sí, pero no hay garantía que tú estás sentada aquí y que el puesto que tienes en la vida lo vas a guardar para siempre. Si te portas mal, lo pierdes. Cualquiera de nosotros. Los puestos son no un honor, una responsabilidad. Y el puesto se puede perder en cualquier momento. Saúl perdió el suyo. Era un rey, sí, pero... Y ungido por el Espíritu Santo, Pentecostés. Sí, pero es voluntad de cada quien mantenerse o perderse. Y le dice bien claro, le recuerda lo que ha pasado con Saúl. Quité delante de mí porque él no quiso obedecer. No es que Dios lo quitó porque... No, es que él quiso hacer lo que le daba la gana. Dios dice que no, pero yo digo que sí. ¿Cuántas veces encontramos eso? Si esta es mi vida, este es mi cuerpo. Dice, muy bien, te voy a apartar de mi lado. Tú quieres hacer tu vida, hazla. No tengo nada que ver contigo. Pero eso a Dios le duele muchísimo. Cuando Jesús en las diferentes visiones va a mandar a alguien al infierno, en juicio particular, etc. Hijo, aquello que salió en las redes de un sacerdote que tuvo un accidente. Hijo, has hecho todo esto. Hijo, te toca el infierno. Me impresiona con qué ternura, con qué respeto le está diciendo, hijo, te toca el infierno, hijo. Sí, Señor, estoy de acuerdo. ¡Qué duro! Tenemos claro entonces que es un papá que nos corrige a lo largo de la historia. Pero corrige no por odio, por cólera, por venganza, por desquitarse, porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos. Ay de nosotros si renegamos, si pataleamos y ya no entendemos la corrección. La corrección es necesaria. Lo va a repetir en el libro de los Proverbios, en el libro del Apocalipsis, en la carta a los Hebreos. Yo al que amo lo corrijo y lo reprendo. Porque es toda la línea. ¿Cómo corrigió al pueblo de Israel a lo largo de la historia? No porque todavía existe el pueblo de Israel. A pesar de todo, todavía existe el pueblo. Y es un pueblo fuerte. Pequeñito, pero es fuerte porque Dios está con él. A pesar de todas las cosas que mataron a Jesús, algunos de ellos, 3,000, etc. Sí, pero Dios es fiel. Y Jesús es judío. Los discípulos eran del pueblo de Israel también. ¿Y cómo los corrigió Jesús en persona a los discípulos? Entonces tenemos clara esta idea. No es un Dios policía que anda viendo a cada rato a ver qué estás haciendo. Tampoco. ¿Cuántos errores cometemos y como que se hiciera el disimulado? Lo conoce todo. Lo que pasa es que ¿para qué te va a estar tronando a cada rato? Está esperando tu cambio y el mío. Está deseando que cambiemos, está esperando que cambiemos. Llegará un momento, no cambiaste, se te dio todo el tiempo. Bueno, que se termine esto. ¿Cuál es precisamente el mensaje de la divina misericordia? Si no quieren estar bajo los rayos de mi misericordia, morirán sin remedio.
Yo no quiero castigar a la humanidad doliente. Otra vez la palabra castigo. No me obliguen a eso. Pero si no quieren estar bajo los rayos de mi misericordia, ser misericordiosos unos con otros, entonces tendrán que morir sin remedio. Quieren seguir guardando rencor, murmurando, criticando, chambreando, metiendo zancadilla, morirán sin remedio. Pero yo no los he creado para eso. Y el dolor de Jesús precisamente es ese. El dolor del Padre es ese. Eso para ir entendiendo esa gran ternura de Dios Padre para con cada uno de nosotros. Veamos un salmo que nos va a explicar un poquito precisamente. Salmo 68, 6. Padre de huérfanos, tutor de viudas, es Dios en su santa morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este salmo se llama La gloriosa epopeya de Israel. Gloriosa epopeya. La epopeya es un gesto histórico, combativo, epopeya. Gloriosa. ¿Por qué gloriosa? Porque Dios estuvo con él. Es un himno que celebra las gloriosas etapas de la historia de Israel como un proceso triunfal de Dios. Padre de huérfanos. Esto es lo que va a impresionar al salmista. De los más desprotegidos. Si nosotros vamos a ser hijos del Padre, fíjese lo que vamos a explicar en este momento. Si vamos a ser en verdad hijos del Padre, estas son las prioridades del Padre. Padre de huérfanos, tutor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios da un hogar a los desvalidos. Abre a los cautivos la puerta de la dicha. Mas los rebeldes moran en suelo estéril. Cuando Jesús viene, dice, yo he venido por los pecadores. ¿Con quién se relacionaba? Con las prostitutas, con los enfermos, con los pastores. ¿Quiénes fueron los primeros invitados al nacimiento de Jesús? Los pastores, que no entraban al templo. Eran 5 clases sociales que no entraban, marginados. Jesús con ellos se reúne. Entonces, claramente no para hacerse uno de ellos, cuidado. No, es para sacarlos de esa etapa. Estaban ahí marginados, desamorados, maltratados, desubicados. Él viene y los incorpora. Esa es nuestra gran tarea. Si en verdad somos hijos del Padre, tenemos que reproducir eso. ¿Cuántas veces no estamos comiendo frito, estamos comiendo tortillita, tamalito, pollito, y hay gente allá afuera que está buscando en los bolsas de basura y no encuentra nada? ¿Cuántas veces nuestros propios hermanos del ministerio no comen? Me dijo una hermana, no fui a la asamblea, no tenía la cora para el bus. Muchos hermanos llegan y yo pregunto, ¿cuántos desayunos se vendieron? Mire, completos tanto, tazas de café tanto. ¿Cómo que tazas de café? Y pasito, es que alguna gente no tiene, a puras penas compra el pasito y la taza de café. ¿Cuánto vale una taza de café y un pancito? Tanto. Pues no solo la taza de café, yo lo oigo. Son gente nuestra muy pobre. ¿Dónde estamos los demás? ¿Dónde están los que pueden regalarle un desayuno a una hermana? Ahí mismo en la asamblea. Entonces, ¿qué andamos haciendo ahí? El Padre Eterno truena. Truena porque sabe que tú puedes. Recuerdo una anécdota, le he contado. Que Dios lo tenga en el cielo, el hermano. Muy bueno. Chito Salgado. Lo cuento porque ya se murió. Y venía aquí, platicábamos, estuvimos juntos compartiendo un tiempo. Él dice que un día iba en su carro. Era arquitecto de profesión. Se iba comiendo una hamburguesa que compró por ahí. Un chico de la calle en la esquina le dice, mira, dame algo para comer. No llevo, le dice. Y era un chico, Chito era muy buena gente, así muy entregado al servicio. No llevo, le dice. Entonces dame un pedacito de lo que vas comiendo. No fregues, le dijo, esto lo acabo de comprarle. Pero en ese momento arrancó y oyó una voz. Tú te puedes comprar 100 con lo que llevas en la cartera. ¿Cómo lo supo Jesús? Y él no ha comido desde ayer. Y yo estoy en él. Mire, por él no hallaba cómo hacer para regresar y regalarle la hamburguesa que se iba comiendo. ¿Cuántas veces nos habrá pasado a nosotros? ¿Cuántas veces despreciamos al que es Cristo? Y andamos hablando de Cristo. Es que mire, andar hablando de Cristo, el crucifijo y toda la cosa es bonito. ¿Cuántas veces nos hemos convertido en Cristo para los demás? ¿Cuántas veces nosotros estamos atendiendo a los huérfanos? En el tiempo que se escribe el texto, el huérfano era la clase social peor, la más desprotegida.
sin papá, sin mamá, sin nada, sin familia. Era una maldición ser huérfano. Viudas, las dos grandes clases sociales despreciadas. Pues Dios en primer lugar va en favor de ellos. Esos que nadie voltea a ver, esos que nadie quiere, esos que no se bañan, que son sucios, que no están perfumados, son los más amados por Dios. En primer lugar son los más amados. Tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel. ¿Dónde están nuestras obras de misericordia? Se nos olvidó todo. Es peligroso, nos hemos quedado en un cristianismo burócrata, de oficina. Es bien peligroso lo que estamos haciendo. Y no basta que yo regale una bolsa de víveres. La tengo que dar como Dios quiere, anónimamente. Más que la bolsa es dar mi corazón. Es un estilo de vida que tengo que darle a los demás. No, si bonita la bolsa, pero viera la carota con la que la trajo. Mejor no lleve nada. Sí, venían peleándose los dos, mire, mejor no lleve nada, ya lo vieron peleándose. No se trata solamente, es toda la santidad del Padre que va a llegar a ese huérfano, a esa viuda. Que la persona se sienta amada, no denigrada, insultada. Martín de Porres le decía a Antonio, a Juan Macías, que también es santo, los tres santos de su momento. Mira, Juan, que eran compañeros de celda. Mira, llévale esta comida a la gente de la esquina, son blancos. No les digas que soy yo, se van a sentir mal porque yo soy negro, yo soy blanco. No les digas que un negro les envía. Pero era para guardar el anonimato. Nunca nadie supieron que hay un hermano, les manda algo. Especialmente a la gente que hasta le da pena pedir. ¿Cuántas veces entre nosotros hay gente que no pide porque le da pena? Y Dios está pensando, y Dios está diciendo, mira, ahí hay uno. ¿Cuántos hospitales visitamos? ¿Por cuántos enfermos? Me sorprendí ayer, una de nuestras comunidades, había poca gente en la asamblea. Son 20, 12 están en cama. No puede ser, cuando veo la lista, no puede ser que 12 estén. ¿Qué hacemos? O sea, ¿por qué le estamos pidiendo tanto al ministerio y no nos estamos enterando y ayudando a las necesidades de cada uno? ¿Dónde está el amor del Padre entre nosotros? Padre de huérfano, papá, tutor de vida. ¿Qué es un tutor? Alguien que está enseñando, que está cuidando, tutor. San Pablo va a tronar y dice, ustedes van a las viudas, pero para estafarlas, para sacarles el dinero. No, así no. No, tutor es aquel que hace las veces de papá, el que enseña. Entonces, padre y tutor aquí son sinónimos. Padre de huérfanos, tutor de viudas. Estaba leyendo la biografía de San Juan Bautista Rossi. Impresionante. Se dedicó en primer lugar a buscar todos los huérfanos, las viudas de Italia, y fueron sus preferidos. Y qué hermoso cuántos papas han tenido esa gracia. San Luis IX, rey de Francia. En la cena siempre habían 3 pobres diferentes. Y decía, no me le sirva, yo voy a tener el honor de servirle la comida. Solo tráiganla, déjenla aquí, yo voy a tener el honor. Y no me sirvan a mí, ¿por qué? Yo me voy a comer las obras de la Santísima Trinidad. Impresionante. Usted lo hace. Y él le servía, para él era un honor servirle a aquellos y que sean pobres diferentes. San Casimiro, rey de Polonia, se quitaba sus atuendos de rey, iba descalzo en las procesiones y descalzo iba a las zonas marginales a atender él directamente, él directamente a los más pobres, 24 años. Así que qué preciosidad de gente que se ha entendido lo que es el Padre Eterno. ¿Dónde está nuestro Padre Eterno? Buscando a los más desvalidos. Aquí hay una zona marginal de aquí atrás. Vino una señorona en una Cherokee blindada. ¿Usted hace obra de misericordia? Sí, lo intentamos. Dígame dónde, porque quiero hacer aquí. Allá atrás una zona marginal. No, tampoco con ladrones no me meto. Usted vaya a buscar al Escalón, hermana. Vaya a buscar allá. En lo más alto de Santa Tecla. Hay gente perfumada. Pero no todos son ladrones. Yo he entrado ahí, voy a ir a dar evangelismo. No todos son ladrones tampoco. Y aunque fueran ladrones, no tengo derecho a juzgarlos ni criticarlos. Yo estuve yendo ahí como 2 años. Una consagración ahí en el pino. Nunca. En todo caso, Dios está esperando que vayamos. En todo caso, esta formación es para ellos, para que nos movamos. San Juan Crisóstomo, el mejor predicador de todos los tiempos, contemporáneo de San Ambrosio, San Agustín, lo dice en el Catecismo de la Iglesia. Estuve en la iglesia de ustedes. ¡Qué preciosidad de iglesia! ¡Qué altares! ¡Qué cálices! ¡Qué vasos! ¡Qué ornamentos!
Pero cuando terminó la misa y salimos a la calle, había un hombre semidesnudo y ninguno de ustedes se detuvo a verlo ni a ayudarle. Cuidamos muy bien donde está Cristo y descuidamos al que es Cristo. Tremendo. Pero eso fue en el año 400 y seguimos igual o peor. Hemos creado un ritual, una misa, una ceremonia, un cristianismo muy religioso, muy ceremonioso, muy de cosas externas. Hay que ir a la parroquia más bonita, donde haya tamaño coro, bancas preciosas, adornos bonitos. ¿Y cómo está tu corazón de bonito con respecto a los más pobres? Aquella hermana fue a una iglesia de esas y todo el mundo, véngase con nosotros, qué bonito que está aquí, la apapacharon, mire, la vamos a inscribir. Pero cuando salieron al parqueo, vieron que el carrito era de segunda clase, nunca la volvieron a ver. Y dijo, yo aquí no quepo. Pero allá adentro se la habían amontonado, allá afuera la despreciaron. Pero eso pasa con muchos de nosotros. ¿No estará pasando también en nuestro ministerio? Algo que dijo un hermano, lo supe ayer y no es primera vez que lo escucho, fue un testimonio de un diácono. Me gusta porque aquí todos nos sentimos iguales. También lo dijo un apóstol hace algunos años. Lo primero que me llamó la atención es que todos usamos uniforme y nos sentimos iguales. Aquí nadie se siente inferior a nadie, por lo menos externamente. Pero no basta. Qué bueno que no nos sintamos superior a nadie, pero no basta. Hay que aterrizar, que también los de abajo, los de la calle, los huelepegas también sientan que nosotros somos de ellos. Para que Teresa de Calcuta pudiera ser la gran obra de misericordia que conocemos, ella fue a los basureros. Para que San Antonio Abad fuera el gran San Antonio que conocemos, empezó en un basurero, de ahí se lo copió Teresa de Calcuta. ¿Dónde comía, dónde vivía Jesús? Donde había lugar. No tenía ni una piedra en que recostar su cabeza. Y nosotros tenemos aquí, tenemos allá, y entre más atesoramos, eso no tiene nada que ver con el Padre Eterno, nada. El Padre nos va a amar en la medida que nos parezcamos a Jesús. Él es el modelo práctico del cristianismo, del amor del Padre. Él es el modelo práctico. Si nosotros revisamos las imágenes, aquí no hay anillos, dijo, solo su reloj. Así dijo hace 18 años, solo su reloj. Nada de adornos. Los piecitos no tienen ni zapatos ni sandalias. No tiene nada. Pero tiene el fuego de Dios regalándolo para nosotros. Espera que estemos desprendidos, no esclavizados a nada, para poder darlo a todos. Ay, es que ese hombre es chuco. Ay, me tocó la mano, echarme alcohol gel, vos, porque me echó. Ay, yo por eso no me gusta darle a esta gente pobre, porque si ni se bañan. Y tú te bañas por fuera y por dentro, allá abajo te están esperando. Estás despreciando a Jesús. Le estás haciendo el feo a Jesús. ¿Cuántas veces? Son huérfanos, son viudas. ¿Y cuánta clase social? ¿Cuánta gente en nuestro paísito de El Salvador? El 80% es una clase media pobre para abajo. El 15% es una clase media alta y los dueños solo son 5 familias o 7 familias. El problema no es ese, el problema es que no comparten. ¿Cuánta gente no tiene empleo? ¿Cuántos empleos son de verdad negreros? Pero de verdad negreros. Y van a misa. Y van a misa. Usted los va a ver en la iglesia ahí. ¿Verdad? En verdad, ¿cómo tratamos a nuestros hermanos? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Veamos un texto más que nos puede iluminar en esta misma línea. El libro de Isaías 66:13. El libro de Isaías. ¿Qué nos dice el libro de Isaías? Isaías 66:13. Como aquel a quien su madre consuela, así yo los consolaré, y por Jerusalén serán consolados. Palabra de Dios. Lo hemos contado, pero es impresionante cómo San Juan de Dios se echaba el hombro a los enfermitos que encontraba tirados llagados en las calles. Un día se encontró con un llagado, no tenía nada, empezó a limpiarlo con agüita, le dio besos en las heridas y oyó una voz que le dijo, Juan, gracias por lo que haces con
mis hermanos. ¿Cómo Teresa de Calcuta encontró a ese hombre tirado en el basurero? Un hindú. Los gusanos se le ven en el video que le están saliendo por las narices, una cosa impresionante, por los oídos, se le ven los gusanos que van saliendo. Y le dice el hombre ya moribundo, ¿por qué haces esto? Porque te amo. Y aparece una señorona así, verá, con su Cherokee blindada, en su carterote y toda la cosa, verá. Ay, pero ¿qué está haciendo, hermana? Yo no haría eso ni por $1,000, yo ni por 1,000,000, pero lo hago por el amor del Padre. Tremendo eso. Yo lo hago por el amor del Padre. Yo ni por $1,000, yo no haría eso. Yo sí. Lo hago por el amor del Padre. El hombre se murió, la historia es real. El hombre se murió, pero murió como un ser humano. Atendido, y pidió que lo sacaran del basurero. Lo habían dejado tirado en un basurero. ¿Cuántas veces pasa eso con nosotros? ¿Cuánta gente se está muriendo y no encuentra una mano amiga, una voz amiga? ¿Dónde están los que se levantan a las 3 de la mañana y le están llamando a los demás? Hijo, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? ¿Puedo servirte en algo? ¿Cuánta gente está tronando? Hermano, me siento mal, yo me quiero salir, estoy tronando. Hermana, cálmese, tranquilo. ¿Cuántos hermanos nuestros quieren quitarse la vida? Entre nosotros. No es un caso. Porque no encuentran respuesta. ¿Dónde está el amor del Padre entre nosotros? Papito amado, al reflexionar esto, nos sentimos apenados. Estamos en deuda. En verdad, el dolor que tú tienes por todo el problema que pasa en el mundo tendría que ser el nuestro. Y no lo es. Reflexionamos una vigilia casi con sonrisa en vez de que fuera con lágrimas. Y tú dices bien claro, si quieren entender mi misericordia, tienen que vivir mi pasión para entender cuánto los he amado. Y en esa pasión estaba la Trinidad. Estaba el amor del Padre. Papito, no queremos que esto sea nada más una reflexión. Queremos que sea un compromiso. Queremos comprometernos, Dios eterno. Los textos bíblicos nos han hablado. Este resumen hermoso de los textos que tenemos nos tendría que llevar a un compromiso clarísimo a partir de ahora. Porque el problema, nos estamos quedando llenos de datos y en la práctica no funcionamos. Tenemos un montón de conocimiento de los problemas de este ministerio. ¿Y qué estamos haciendo para resolverlos? En primer lugar, empecemos por nosotros. Si queremos actuar en favor de los demás, recibir el amor del Padre, en primer lugar, empecemos por nosotros. Como dice Teresa de Calcuta, si quiero lograr pedir la conversión del mundo, tengo que empezar por mi propia conversión. Yo tengo que dejar cumplir los 30 puntos del reglamento de la espiritualidad. Ya no chambrear de nadie, nunca hablarle mal a nadie. Ya no. Tratar en que me esté durmiendo, me esté cayendo del sueño, tratar de hacer todas las oraciones que yo las necesito. Las necesitamos todos para nuestro propio crecimiento. No es un favor que le hacemos a Jesús, es un favor que Él nos está haciendo a nosotros. Para que no nos perdamos, para que le ayudemos a salvar al mundo. Le dijo a Teresa de Calcuta, hija, tengo sed. ¿De qué? Tengo sed de salvar almas. Ayúdame, hija. Te escogí para que me ayudes a salvar almas. Para eso nos ha escogido a nosotros. El Padre está esperando que nosotros demos la respuesta. Papito, la gloria sea para ti. Y nosotros queremos en el nombre amado de Jesucristo el Señor suplicarte, corrígenos, pero sobre todo ayúdanos a que podamos ser reflejo de tu amor. Que en verdad cada persona que se encuentre con nosotros y nosotros con ellas sientan tu amor. Danos ese amor en esta hora. Queremos experimentar y sentir tu amor. No el amor de pareja, no esa cosa, no. Es el amor de pareja, no. Es el amor tuyo, Dios eterno. El amor que no tiene límite, el amor eterno que es tuyo, Señor Dios. El amor que no pide nada, que se entrega totalmente. El amor fiel, el amor puro, el amor casto. Danos ese amor. Queremos compartirlo. Como dice Santa Teresa, la peor falla, carencia del mundo es el amor de Dios. Y nosotros estamos en esa carencia. Pero venimos en esta hora a suplicarte, a rogarte, danos tu amor. Queremos compartir. Queremos llorar, como dice Pablo, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Estar pendientes de todos.
Perdona cómo hemos olvidado a las 31 comunidades. Cómo solo nos relacionamos con algunos. Cómo hemos olvidado al país entero, al mundo entero. Perdónanos, nos creaste como ministerio con la mirada puesta en todo el planeta y no lo estamos haciendo. Perdónanos, ayúdanos. Queremos hacerlo. Te lo suplicamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.